Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simmons. Hola, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. La semana pasada estudiamos el capítulo 11 de Marcos, que termina con una pregunta de parte de los líderes religiosos acerca de con qué autoridad Jesús hacía las cosas. Es probable que la acción de Jesús de sacar a los comerciantes del templo narrada en el capítulo 11 fue la causa de esta pregunta. Para repasar, Jesús respondió a los líderes con otra pregunta: si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Los líderes del pueblo no quisieron responder, pues cualquier respuesta hubiera revelado su profunda hipocresía. El capítulo 12 ahora es una continuación de este intercambio entre Jesús y ellos. Marcos 12, 1 a 11 dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos, matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta parábola representa a Dios como el dueño de la viña, que representa a Israel. Los líderes que están enfrentando a Jesús son los labradores malos que matan a los profetas enviados por Dios. Jesús es el Hijo de Dios, que ellos terminarán matando. Es seguro que ellos entendieron todo esto, porque el siguiente versículo 12 dice: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían la multitud, y dejándole, se fueron. Enseguida, Marcos narra 4 veces que hay intercambios entre Jesús y los líderes del pueblo. En los primeros 3, ellos hacen una pregunta a Jesús, y en el último, Jesús hace una pregunta a ellos. En cada uno de estos intercambios, Jesús demuestra su sabiduría y deja a los líderes sin poder responder. En el versículo 14, ellos le preguntan a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César o no? Esta pregunta es una trampa. Si Jesús contesta sí, los judíos se pondrán bravos porque consideran que el tributo a Roma es algo malo. Pero si contesta no, estará oponiéndose a Roma, dándoles una causa para ser castigado por ellos. Lo tramposo de esta pregunta es la forma en que está formulada. Muchos asuntos en la vida son complejos y no es posible dar un claro sí o no a tales asuntos. La situación política de los judíos fue compleja en extremo. Los judíos se sintieron obligados a ser leales a Dios, pero su existencia física dependía de cumplir con ciertos requisitos políticos con Roma, incluido pagar un impuesto. Jesús pudo discernir las intenciones de la pregunta y respondió en una forma que satisfizo tanto la lealtad a Dios como también el cumplimiento político. Decía Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La segunda pregunta tuvo que ver con una disputa entre 2 diferentes grupos de los judíos. Un grupo, los saduceos, no creían en la resurrección y solo reconocían los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. El otro grupo, los fariseos, creían en una resurrección general anunciada en Daniel 12 y aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento como inspirados por Dios. La pregunta propuso una situación absurda basándose en una ley escrita en Deuteronomio 25:5.
Otra vez Jesús evitó la trampa de causar que un grupo u otro se enojara con él, sino que mostró lo absurdo de la pregunta. Sin embargo, pudo afirmar la realidad de una resurrección general de todas las personas al citar Éxodo 3:6, donde Dios se refiere a sí mismo como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios hizo esa afirmación unos 450 años después de la muerte física de los tres patriarcas. Jesús concluyó que ellos tres todavía estuvieron vivos con Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. El tercer intercambio parece ser una pregunta sincera hecha por un miembro del grupo de judíos que creían en la resurrección. La pregunta era, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús destaca que no hay nada más importante que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a otros seres humanos. El que hizo la pregunta afirma que estos dos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios prescritos en la ley. Encontramos también este principio en las cartas de Pablo, de Santiago y de Juan. Es posible estudiar todos los mandamientos del Antiguo Testamento y categorizar a cada uno como una manera de cumplir o con el amor a Dios o con el amor al prójimo. Después de esta pregunta, los líderes del pueblo judío no preguntaron más a Jesús, viendo que no era posible hacerle caer en sus trampas. Finalmente, Jesús hace una pregunta a ellos en Marcos 12, 35 a 37, donde dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? En estos versículos Jesús cita el Salmo 110:1, donde dice literalmente, Jehová dijo a mi Señor. La idea es que normalmente es el menor que dice Señor al mayor en una familia. En el Salmo 110:1, David llama a el Mesías Señor, aunque según otros escritores es descendiente de él. Esto quiere decir que David mismo reconocía que el Mesías que había de venir después de él es un ser espiritual con una dignidad igual a la de Dios mismo. Los líderes del pueblo judío pensaban que Jesús cometía blasfemia al referirse a sí mismo como Hijo de Dios. Aquí Jesús está afirmando que 1000 años antes David ya reconocía que el Mesías es igual a Dios. Marcos 12 termina con una advertencia de parte de Jesús a sus seguidores en contra de la hipocresía de los líderes y sus pretensiones de ser más importantes que los demás judíos. También alaba a una viuda pobre que daba 2 monedas como su ofrenda, comparándola con los ricos que daban grandes cantidades de dinero. La aprobaba ella porque había dado todo lo que tenía, en comparación a aquellos que echaban como ofrenda lo que les sobraba. Este capítulo de Marcos muestra a Jesús en control absoluto de todo. Va decidido a entregar su vida por nosotros. Como dice en Juan 10, nadie le quita la vida a Jesús, sino que Él la entrega voluntariamente en ofrenda por nosotros. Su sabiduría y discernimiento supera lo de cualquier ser humano. En el siguiente capítulo 13, Jesús va a revelar cosas futuras en detalle para advertir a sus seguidores y prepararlos para el porvenir. El camino de la cruz es el único camino en esta vida que conduce a la victoria y a la vida eterna. Señor, te damos gracias por encaminarnos en este camino precioso de seguir al Señor Jesucristo en esta vida. Guíanos, Padre Santo, cómo vivir cada día delante de ti en una manera que te agrada. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.